Antes habíamos hablado de los errores que comete un negociador. Voy a repasarlos. Los mayores errores, los errores fatales son temor al conflicto, que es el número uno. O sea, nos da miedo el conflicto y por eso somos compradores de paz. El segundo es mala planeación de la negociación, porque no tenemos estructura. El tercero es anclarnos en posiciones y el cuarto es no saber manejar el valor. Aquí vamos a hablar entonces es de cuáles son las cualidades, una mirada positiva frente a las cualidades de un negociador. Es decir, esto mismo que vamos a mirar aquí se puede usar para evaluar un negociador, que se puede evaluar por los errores que comete o por lo que debería hacer. Vamos a mirar entonces unas características. La primera que hay que evaluar es el manejo del conflicto, o sea, cómo maneja el conflicto la persona. Dicho de otra manera es que no le tenga temor al conflicto. Si no le tiene temor al conflicto, pues sería una característica maravillosa. Pero también debería aprender a no engancharse, o sea, a mantenerse alejado emocionalmente de lo que está negociando. Una expresión que se usa en negociación es irse al balcón, pero no es cualquier balcón, es el balcón del teatro, que eso implica muchas cosas. Una de ellas es que hay que separarse emocionalmente, darse cuenta además que allá son actores y que muchos negociadores le están diciendo a usted algo que no le gustó a usted, pero no era porque él lo pensara, sino porque era el libreto. Entonces tenemos que aprender a ver al otro como un actor, que está diciendo algo por una razón, porque tiene un beneficio en decirlo. Dicho de otra manera, si él lo dice pensando que va a tener un beneficio y no lo tiene, no lo va a volver a decir. Otra manera de decir que no hay que tener temor al conflicto es preguntarnos si sabemos decir no. Yo podría resumir que yo entreno negociadores es para que aprendan a decir no. Decir sí es muy fácil, decir no y dañar la relación también es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es entrenar personas que aprendan a decir no y que la relación no se dañe. Pero también con ese manejo del conflicto hay que ser firmes y siendo firmes generamos trust, generamos confianza. También sería interesante en el tema del conflicto que la persona fuera muy buena pensando bajo presión. Hay personas que cuando está la presión entregan lo que sea para no tener tensión. El segundo punto que hay que evaluar en los negociadores es la planeación de asuntos, cómo planean los asuntos. Es decir, de otra manera es cómo define los asuntos que se van a llevar a la mesa. Ahí, en esa expresión está implícita otra expresión y es qué asuntos no se van a llevar. O sea que estamos diciendo que hay que negociar la agenda. Negociar agenda es muy importante en negociación. Muchas veces es más importante por lo que no se dice que por lo que se dice. Y priorizarlos. Después de que los tengamos definidos, priorizados. Esa priorización debe ser desde las ópticas de él y la óptica mía. O sea, de un lado y del otro, empáticamente. Pero también la planeación de asuntos implicaría saber construir el trading plan. Trading plan es una matriz tan simple como lo siguiente. Primera columna, que que creo que me van a pedir ellos. Segunda columna, ¿qué pediría yo a cambio? Si la quiere complicar un poco más, primera columna, ¿qué creo que me van a pedir? Segunda columna, ¿cuánto me cuesta entregar eso? Tercera columna, ¿qué voy a pedir a cambio? Y cuarta columna, ¿cuál es el beneficio que recibo si me entregan eso? El siguiente punto que debemos tener en cuenta es la planeación de intereses. O sea, aquí lo que vamos a mirar es simplemente preguntarnos, tanto desde el lado mío como desde el lado del otro, qué me interesa a mí, cuáles son mis necesidades, cuáles son las carencias, insatisfacciones, problemas, motivaciones, dolores, pérdidas, incertidumbres, miedos, dudas, también mirar los aciertos y los fracasos, los amores y los odios, las fortalezas y debilidades, amenazas o oportunidades, foco en las personas o foco en los asuntos, racionalidad o emocionalidad, similitudes y semejanzas. Eso lo hacemos entonces para los dos, tanto para mí como para el otro. Ese perfilamiento además debe ser empático. Un gran error de los negociadores es no ser empáticos.
Y es que realmente el ser humano está diseñado es para ser proyectivo. Proyección es pensar que el otro es como yo. Y cometemos un error enorme pensando que el otro es como yo. Quiere decir que si a mí me gusta algo, asumo que al otro también le gusta. No, hay cosas que me gustan a mí y puede que eso mismo que me gusta a mí no le guste al otro. Hay que entender entonces que la diferencia de valoraciones es la clave de la negociación. Si una cosa a mí no me sirve y a usted sí le sirve, podemos hacer un acuerdo. Y seguramente yo entregaré algo que no me sirve a mí, pero a usted sí le sirve y a cambio usted me entrega algo. Cualquier cosa que yo reciba comparado con lo que entregué, que es cero, es una rentabilidad infinita. También sería muy importante planear lo que llaman los puntos. Los puntos serían mínimo el punto de retiro, que es el peor acuerdo que puedo soportar. También sería interesante que pudiéramos tener el punto de apertura, es decir, cuál es la cifra número 1, la primera cifra que yo voy a lanzar, si me toca lanzarla, que muchas veces es mejor que la lance el otro, otras veces la lanzo yo. Eso depende de la cantidad de información que tenga, el punto objetivo, y de esa manera tendríamos la sopa. La diferencia entre los puntos de retiro, lo mínimo del uno y lo máximo del otro, se conoce como sopa o zona de posible acuerdo. Y un negociador trabaja con esto y lo planea bien. También debería planear las propuestas en el tiempo, o sea, cómo se van a entregar las diferentes propuestas en el tiempo. Ahí hay que hacer un trabajo muy intenso de entrenamiento. Un error grande de los negociadores es llegar a la mesa de negociación con una sola propuesta. Hay que tener varias. Pero entonces, ¿cómo se hace? Pues mucha gente presenta una que le da una rentabilidad, digamos, de $1 millón. La otra, si no la aceptan, presenta una segunda que le da 800 y si no, otra que le da 600. O sea, cada propuesta que lanza es peor que la anterior. Esa no es la forma de plantearlas. Lo mejor sería desplazarse horizontalmente. Primero, una propuesta que me da $1 millón. La idea es diseñar al menos 2 propuestas diferentes, pero que tengan la misma utilidad. O sea que ya yo presento la 1, si la rechazan, pues presento la 2, pero la 2 me da el mismo dinero, o si no la 3. Ojalá que en la 3 yo tuviera que bajar al siguiente nivel. Ojalá tener siquiera 3 niveles de rentabilidad o de atractividad y propuestas horizontales. Y dependiendo si la otra persona es un rejecting o un choosing, rejecting el que rechaza todo. Si yo le presento la 1, la 2 y la 3 simultáneamente, el rechazador las va a rechazar todas. Al rechazador se le presenta una a una. Al choosing, al escogedor, hay que presentárselas todas porque tiene mente de Excel y no llegará a definir hasta que no tenga la comparación entre las 3 o las 4 o las 5. También ese negociador de alto desempeño es muy bueno indagando. Pero entonces una característica que para mí es el sello digital de un buen negociador es que prepara las preguntas por anticipado, antes de llegar a la mesa. O sea, ¿qué preguntas voy a hacer? Para poder hacer eso, pues seguramente va a tener que hacer un proceso anterior, que es primero preguntar qué información requiero. Segundo, qué tan importante es la información que requiero. Tercero, redactar la pregunta para obtener eso. Y 4, en qué orden hago la pregunta en la mesa. Pero esas preguntas que se hacen se deben clasificar en preguntas de sabe y no sabe. Voy a explicar qué significa eso en mi teoría. Hay mucha gente que no pregunta. Otra gente pregunta lo que no sabe. Pero ahí está en mitad camino. Mi sugerencia es, y es un principio desarrollado, que he desarrollado y que es poderoso, es pregunte lo que no sabe para conocer del negocio y pregunte lo que sabe para conocer al negociador. Esa persona que es considerado buen negociador pregunta sin atacar. El mal negociador ataca con preguntas. Y fuera de eso, no asume, verifica. Nunca asume, siempre verifica. También ese negociador debería ser muy bueno escuchando. Yo tengo privilegio por esta habilidad. La escucha es, en mi criterio, la habilidad mayor. Es más, usted puede hacer negociaciones maravillosas sin hablar, solamente escuchando, porque el otro le va a dar información, le da información. Obviamente, la escucha tiene una variable twin, o sea, una gemela, que es la pregunta. Entonces, pregunte, pero escuche bastante. Para escuchar, entonces lo primero es escuchar sin juzgar. O sea, no interrumpir al otro, déjelo que el otro siga hablando, no lo juzgue y vaya más allá de las palabras. Porque no solamente es escuchar las palabras, muchas veces el metamensaje, o sea, el tono, muchas veces es la emocionalidad con que la comunica. También, para evaluar un negociador, tendríamos que ver qué tan buen comunicador es. Es decir,
La mínima comunicación o mínimo aspecto para chequear la comunicación es que logremos un objetivo, y es, una cosa es lo que yo quiero decir, otra la que efectivamente digo y otra la que me entienden. A veces las tres son diferentes. La idea es que las tres sean la misma y hay que verificarlas. Pues lo que hay que buscar es que el mensaje sea claro, que sea un mensaje claro y que se verifique el recibo, porque muchas veces la gente piensa que solamente diciéndolo es suficiente. Realmente no es suficiente, hay que verificarlo. Pero además sería importante que este negociador fuera muy consciente de la calidad de la audiencia. Es decir, depende de qué audiencia tengo yo, de esa manera me comunico. Eso se llama alto contexto o bajo contexto. ¿Qué es alto contexto? Que me preocupa mucho el contexto, o sea, la audiencia. Quiere decir que si son profesionales, les digo de una manera. Si no lo son, son de otra. Si son de una profesión, de una manera. O sea, la idea es hablarles de tal manera que me entiendan. Hay gente que tiene bajo contexto, no le importa quién lo está escuchando, simplemente habla exactamente igual y generalmente no le importa si le entienden o no lo entienden. Hay gente que su objetivo es confundir. Ahora pregúntense, ¿yo quiero que me entiendan o no? Si quiero que me entiendan, tengo que regular y modular la metodología de comunicación y el lenguaje. También sería bueno que fuera muy bueno en rapport. Rapport es la conexión. La conexión, hay metodologías de rapport para conectarse uno rápidamente con la otra persona. Pero en comunicación también hay una variable que posiblemente es una reina, y es saber callar. Hay momentos para decir las cosas y otro momento para callar. O sea, que uno tenga esa posibilidad de decir en qué momento hablo y en qué momento no hablo. También sería un octavo punto que debía tener un negociador, es la persuasión. Y debería usar argumentos logos racionales, argumentos patos emocionales y etos del contexto. Debería también saber usar las armas de influencia. Entre ellas, las más importantes son, para mí, la más importante es la reciprocidad. Que la reciprocidad dicen que es la fuente del desarrollo del ser humano. Por reciprocidad es que estamos donde estamos. Uno no se queda con nada. Si a usted le hacen un favor, usted tiene una tendencia inequívoca a devolver el favor. Claro también que si es un mal, tiene también la tendencia inequívoca de devolver un mal. La escasez es otro postulado de influencia tremendo. Yo siempre trabajo con una frase que aprendí en economía, que es: el precio es la medida de la escasez. Entonces, si usted muestra escasez, lo que va a vender vale más. La escasez es una estrategia supremamente importante para manejar las negociaciones. También sería un noveno punto el pensamiento estratégico. O sea, la estrategia y la negociación son inseparables, es más, son casi que la una. El hecho es que una persona que no sea estratega, les aseguro que es un mal negociador. Entonces, usted como negociador debería aprender a pensar en largo plazo, debería graficar, no pensamiento lineal, sino pensamiento circular. El pensamiento lineal es: si yo hago esto, pasa esto. El circular es: si yo hago esto, pasa esto. Y si pasa esto otro. Y si pasa esto otro, pasa aquello otro. Y si pasa aquello otro, me afecta, positiva o negativamente. Es lo que llama doble creación. Primero crearlo en la mente y después en la realidad. De esa manera diría, mejor no hacerlo, porque va a tener efectos colaterales supremamente perjudiciales para mí. Saber medir los colaterales es súper importante y es una de las fuentes mayores de los errores de las sociedades. No saber medir los colaterales. También tiene que saber la posición estratégica de ambas partes, qué tan bien parado está. 2 minuticos. Y también reconocer el timing, en qué momento ejecutar la estrategia, en qué momento hablar, en qué momento callar, en qué momento entregar la propuesta, en qué momento cambiar las propuestas. El timing es una cosa supremamente importante. Y el punto 10, que son solamente 10 los que voy a mostrar, que son los principales, es qué tan bueno es solucionando problemas. La negociación es la solución de un problema. Entonces necesitamos ser buenos negociando problemas, solucionando problemas. En eso entonces es súper importante. Es más, yo voy a decir, algún día escribí un artículo que era cómo escoger un socio, un proveedor, una pareja, un cliente, un empleado, o sea, con quién va a estar usted. Y ponía una cantidad de características. La primera, obviamente, era la transparencia. O sea, que yo no tenga que dudar de esa persona. Que si me dice que es 5, es 5. Si me dice que no está en el país, es que no está en el país. Si me dice que no tiene más presupuesto, es eso. Primero, transparencia.
Y segundo, voy a mencionar aquí esa, es la inteligencia, pero la inteligencia sobre todo para que le permita tener una claridad meridiana para distinguir entre lo trivial y lo vital. Esto es fundamental en la negociación y en la vida, que la persona pueda distinguir entre trivial y vital, y que si una cosa es trivial, le dé tratamiento de trivial. Hay mucha gente que no distingue entre trivial y vital, y a una cosa trivial le da tratamiento de vital y el negocio se pierde. También es importante que tenga claridad en el entender las causas de las causas. O sea, cuáles son las causas de las causas. O sea, penetrar un poco más hasta encontrar la causa raíz, si se puede llamar en otras teorías. Y también sería importante que fuera muy bueno presentando propuestas que fueran creativas y que fueran de valor. El hecho es que si nosotros tenemos en cuenta estas habilidades, podríamos lograr mejor capacidad de negociación. Y la gente que esté con nosotros podía negociar mejor. Si necesitan alguna información adicional, pues esta es la dirección donde pueden encontrar más información sobre negociación. Espero que estas ideas puedan ser de utilidad. Como siempre, repetiré siempre, la idea mía es crear valor. Es decir, valor es la diferencia entre la salida y la entrada. Entre antes de empezar a ver el video y ahora que está terminando. Si alguno de ustedes está mejor en este minuto que estamos terminando con respecto a cómo estaba al comienzo, pues yo me considero un ganador y me alegra que les haya servido. Seguimos con estos videos cortos, 16, 17 minutos. Muchísimas gracias y espero volvernos a ver en otra ocasión. Felicidades.